Tenemos el gusto de presentar a la doctora Dolores Vélez Jiménez, de la Universidad Centro de Educación Superior para la Ciencia y la Cultura de México, cuyo tema de exposición en esta mañana es Investigación Cualitativa en Administración. Ella es doctora con múltiples grados y posgrados en Educación y Administración, con amplia trayectoria docente y directiva a nivel internacional. Es vicepresidenta de la Red de Mujeres en la Ciencia de América Latina, liderando cátedras y escuelas de pensamiento complejo. Ha fundado universidades bajo el modelo de Triple Hélice en México y es evaluadora editorial de diversas revistas científicas indexadas. Su producción académica e investigativa sobre epistemología y educación superior le ha valido importantes galardones tanto en Perú como en Paraguay. Actualmente es directora para América de un posgrado de la Universidad de Alcalá y vicerrectora académica de investigación en la Universidad de México. Recibamos entonces con un caluroso aplauso a la doctora Dolores Vélez Jiménez. Muy buenos días a todos desde México. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Moquegua por esta distinguida invitación. Espero que lo que voy a compartir con ustedes sea más allá de una pragmática utilidad, valga la redundancia, sea de un crecimiento en el conocimiento científico de la administración. ¿Me confirman, por favor? Correcto, doctora. Adelante. Correcto. Muchísimas gracias. Pues bien, vamos a comenzar. Esta invitación es un honor para mí regresar alguna vez. Ya he dado alguna ponencia aquí en esta distinguida universidad peruana, como en tantas otras, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la investigación cualitativa en administración. Si bien en la ponencia pasada había escuchado mucho énfasis sobre el trabajo positivista, ahora vamos a dar un giro importante al discurso científico a través de la investigación cualitativa. Pues bien, ¿qué tenemos al respecto? Importante entender que la investigación cualitativa no es algo nuevo. El positivismo y el monismo metodológico dejaron de ser la autoridad absoluta desde hace más de 100 años. Históricamente y filosóficamente, el trabajo científico ha redundado en elementos sustanciales dadas las revoluciones científicas. ¿Qué significa una revolución científica? Significa el surgimiento de necesidades para ampliar el conocimiento, y es ahí en donde emergen nuevas propuestas para crear vías de acceso a dicho conocimiento. En el campo de la administración es importante entender que existen varios métodos para investigar desde la investigación cualitativa, que existen formas para analizar desde la investigación cualitativa, que existen efectivamente temas que, dadas ciertas etapas del campo de la administración, efectivamente se han abordado desde la investigación cualitativa, tales como cultura organizacional, liderazgo, innovación, comportamiento del consumidor, etcétera. Pero vamos nosotros a conocer más aspectos relevantes de esta postura epistemológica y obviamente científica para poder entender su utilidad. Pues bien, vamos a partir de estas premisas que no son nuevas. Desde la primera década de este siglo ya se hablaba efectivamente de que no solo había que enfocar y dar el todo a la práctica administrativa, que se necesitaba ampliar la comprensión de los fenómenos y
verificando las finalidades dentro del campo administrativo, que el racionalismo heredado o racionalismo tecnológico, como lo llamaron algunos expertos de la administración, seguirán siendo importantes, lo objetivo, lo medible, lo cuantificable. Sin embargo, existen algunos elementos paralelos desde ese tiempo que requerían mayor necesidad en adición al famoso control de todos los procesos administrativos de base numérica. Entonces, en esa misma década se comenzó a hacer un énfasis. ¿Por qué? Porque si bien las categorías internacionales de las disciplinas ubican a la administración dentro del corpus de las ciencias sociales, entonces podríamos entender que hay este fundamento interesante en donde el campo administrativo no solo se visualiza como hechos y entramados de causas y efectos, como lo decía el padre de la ciencia, el gran Demócrito, sino que también hay otra mirada, otra lente para observar esa realidad como fenómeno administrativo. ¿Por qué como fenómeno? Porque entonces no solo son causas y efectos, sino relaciones causales donde ese fenómeno es dinámico y cambiante, por lo tanto, no se puede ni se debe generalizar, sino que nos va llevando a cuestiones más particularistas. ¿Qué es esto de particularista? Estudiar un contexto específico, sea una institución, una empresa, un corporativo, y de donde esto de particularista también lo denota desde el campo de la filosofía de la ciencia como naturalista. ¿Qué significa? No experimentar, no intervenir, sino dejar que el fenómeno se refleje como tal, que aunque posteriormente surgieron otras propuestas epistemológicas y metodológicas en donde efectivamente se pueden hacer intervenciones, pero que podemos nosotros en este momento o a partir de este momento establecer perspectivas diversas. Bien, entonces nosotros fuimos formados en nuestras universidades y de manera tradicional sobre los objetos de estudio y esos objetos de estudio vistos como problema. Sin embargo, se descuida el fenómeno que ya he dicho que es una realidad dinámica y cambiante. Entonces, estos tópicos efectivamente hace falta desarrollarlos todavía más para consolidar una ciencia administrativa más pluralista. El pluralismo metodológico que deviene del siglo pasado no significa mezclar métodos arbitrariamente, significa que entre esa gama de métodos podamos elegir el más pertinente dado el fenómeno que vamos a abordar. En el 2012, este gran texto de Marín hacía un inicio interesante sobre las comparaciones entre las formas de abordar el objeto de estudio de la administración. Desde una perspectiva tradicional, efectivamente, teníamos la organización gestionada, el sujeto gestor, el mismo proceso de gestionar o el énfasis del proceso administrativo como única cosa, ¿sí?, que importaba desde el positivismo. Sin embargo, ahora se sugiere entramar, ¿sí?, a la misma organización, al sujeto y al proceso, entramar o integrar. Se decía en aquellos años, y sobre todo desde este texto, que el discurso científico en el campo administrativo partía de un discurso ideológico. ¿Sí? Lo ideológico es fundamental desde la historia de la humanidad y de las teorías del conocimiento. No solo debe de imperar el racionalismo y el empirismo, debe de imperar también el idealismo en el entendido de teoría del conocimiento, en donde ese mundo de las ideas prevalece para hacer surgir
no solo ideas, sino convertirlas en acciones y convertirlas en resultados. Y eso es lo que ahora prevalece en el saber administrativo. Desde este tipo de posturas se hablaba del positivismo y del antipositivismo, con lo que yo no estoy de acuerdo. Es mejor el término emergido desde el campo de las ciencias de la conducta, en donde efectivamente se llama pospositivismo. Perdón, estoy avanzando mis diapositivas. ¿Ustedes las observan? ¿Me confirman? No está avanzando, no está avanzando. No está avanzando. Voy a dejar de compartir nuevamente para que se puedan observar. Permítanme. Ahora sí lo visualizamos. Ahora sí, avanza hacia de la investigación tradicional a lo que mencionaba del texto de Marín. Perfecto, ahora sí avanza. Ahora sí avanza, muchas gracias. Entonces les decía, no estoy de acuerdo con esta postura llamada antipositivista. Prefiero la de las ciencias de la conducta, en donde se llama pospositivismo, que es un término que escuchamos incluso en la ponencia anterior. ¿Para qué? Para que estas ciencias dejen de ser nomotéticas o de verdades absolutas o de leyes universales y se entienda que la misma dinámica humana es cambiante y que si queremos mejorar o transformar contextos, pues evidentemente debemos de emerger desde propuestas integradoras que enfoquen hacia reflexiones, comprensiones, más allá de las explicaciones y se llegue a las transformaciones. Esto no es ideográfico y rebasa lo ideológico, es ciencia que se basa en preceptos de estudiosos de la investigación cualitativa. Passandín nos refiere, ¿qué es la investigación cualitativa? Proceso inductivo. ¿Por qué es inductivo? Porque efectivamente en el positivismo lo deductivo parte de un gran marco teórico. La teoría precede a la realidad. Pero en lo cualitativo el inductivismo es lo fundamental en el sentido que la realidad se co-construye y se construye y que es capaz de generar teoría situada. A eso se refiere el inductivismo en la investigación cualitativa. Generativa, como ya lo mencioné, generativa pues sí de conocimiento, pero también de teoría, con un proceso que nosotros podamos cumplir en el tratamiento de los resultados cualitativos. Constructivo, ya lo mencioné, esa realidad no está dada, no es un reflejo mecanicista como en el positivismo, sino que el investigador o el colectivo de sujetos en la investigación construyen esa realidad a través de esas dinámicas para poder tomar registro de las mismas. Subjetivo, como ya mencioné, es el entendido de que no es algo superficial o una idea espontánea de cada persona y mucho menos del investigador. Subjetivismo es una teoría del conocimiento que derivó en otras teorías tales como el idealismo alemán, donde es importante regresar y revisar a Immanuel Kant para poder entender a qué se refiere. Si alguien prefiere partir de la historia milenaria, pues desde Platón se considera al principal idealista, bien, o inicial idealista, perdón. Entonces, un diseño de investigación cualitativa construye la realidad. Quiere decir que el investigador
debe de dotarse de muchas habilidades particularistas de este corte de investigación para poder hacer de manera sistemática esta construcción de la realidad. Así como cuando hacemos investigación de carácter cuantitativo, debemos conocer múltiples diseños de investigación, diseño de experimentos, diseño de no experimentos, para saber qué tratamiento estadístico vamos a trabajar. Así también aquí hay que desarrollar habilidades para conocer y poder desarrollar adecuadamente este proceso sistemático de investigación. Desde los grandes filósofos de la ciencia del siglo pasado, se dice que la investigación cualitativa es de interés práctico, que no común, superficial. No, interés práctico se refiere a lo contemplativo, a lo vivencial. De ahí que surge la palabra fenomenología también, fenomenología, vivir, tener la vivencia dentro de ese fenómeno para poder construir la realidad. Entonces, esta fenomenología es la que acompaña el proceso. Si el investigador no toma esa vivencia, entonces no es fenomenológico. Por lo tanto, la relación sujeto-objeto es totalmente intrínseca, a diferencia del positivismo, en donde los investigadores somos espectadores del hecho o fenómeno y no nos involucramos. Esa es una de las grandes diferencias. Quiere decir que para hacer investigación cualitativa hay que adquirir un interesante compromiso de llevar a cabo investigaciones de tipo longitudinal. ¿Por qué? Porque para hacer registros observacionales se requiere de un proceso largo de tiempo o varios momentos en el tiempo. Entonces, la investigación cualitativa, si bien ha tenido autores de libros propios interesantes, muchos se han enfocado al campo educativo, no tanto al campo administrativo, pero no significa que estén alejados de las necesidades en este focus de la administración. Lo que hay que entender efectivamente es esa inserción, esa relación total del investigador en el campo de estudio. Quiere decir entonces que las técnicas de investigación cualitativa en su naturaleza principalmente deben de ser participantes, ¿sí? No podemos solamente hacer un registro en un cuaderno, en un formato o en la computadora sin haber tenido interacciones con los sujetos involucrados en el fenómeno. Es así como un diseño teórico de la investigación cualitativa también requiere de sistematizar antecedentes, el famoso estado del arte, la justificación, poder describir y construir previamente la realidad con el objeto de estudio. No dije problema porque no son causas y efectos. Plantear objetivos y establecer hipótesis también en la investigación cualitativa. Existieron por ahí hace alrededor de 20 años personas que decían en lo cualitativo no se plantean hipótesis. Sí es importante hacerlo porque si no estaríamos rompiendo con la esencia de lo que implica un método de investigación. Ya el padre del método Descartes decía, para poder acceder al conocimiento necesitamos de un tipo de razonamiento y de una forma de comprobación. Entonces, nosotros ya vimos que el razonamiento en este carácter de investigación es inductivo, pero para poder hacer una forma o implementar una forma de comprobación, hacemos uso de hipótesis blandas. Bien, ya vimos la necesidad del diseño teórico. También debemos sistematizar a través del diseño metodológico, estableciendo el primer y gran criterio de validez científica, que es la epistemología. Para cuando nosotros vamos a las universidades y sobre todo en pregrado se nos dice que el rigor científico está en la validez, criterios de validez y confiabilidad. Y efectivamente están los artilugios matemáticos para
poder hacer énfasis y dar resultados y hallazgos científicos. Sin embargo, en esta conjunción importante para la ciencia actual, hay que recapitular, pero sobre todo poner en primer lugar la epistemología, en donde las principales cuestiones que son el paradigma, el método y enfoque, deben de sustentar, deben de fundamentar toda investigación que se diga científica. Y esto marcadamente en la investigación del campus de la demarcación social. ¿Qué pasa en este sentido? El diseño metodológico debe de tener una fundamentación epistemológica. Paradigma, método y enfoque no son exactamente lo mismo. Hay que superar esa sobresimplificación de la investigación en donde a todo le llaman paradigma cualitativo, método cualitativo, enfoque cualitativo. Son tres cuestiones filosóficas diferentes que nos van a ayudar a encauzar de mejor manera una investigación, y no se diga en la investigación cualitativa. Es el primer y gran criterio de validez científica. Y no lo dije yo, lo dijo un gran epistemólogo de la historia de la humanidad que fue Jean Piaget. Sí, no solo psicólogo y sus grandes aportes, sino en su faceta de epistemólogo. En este sentido, la tipología de la investigación es esencial. Artículos científicos en el campo de la administración han referido solamente investigación descriptiva o una investigación exploratoria o una investigación explicativa, pero no dan más caracterización de todo lo que implica la investigación, desde su alcance, si es básica o aplicada, desde su profundidad, si efectivamente es exploratoria, descriptiva, comparativa, correlacional, explicativa y predictiva. Eso desde el positivismo, pero ahora desde la investigación cualitativa, esa profundidad es la que caracteriza a los objetivos que se pretenden alcanzar efectivamente como una exploración o una descripción, pero aquí cambia todo, ¿sí? Establecer significados, significar, avanzar a comprender, avanzar a transformar. Estas son las profundidades en el tipo de investigación, si es microsociológica, macrosociológica, si el alcance temporal que ya mencioné, preferentemente longitudinal, entre otros aspectos de la tipología. ¿Qué línea de investigación se persigue o se está inscrito? En los términos de población y muestra, si sabemos todos que son de origen dentro del positivismo, han existido autores de lo cualitativo que hacen ese reblandecimiento hacia lo que implica efectivamente como un espacio muestral y muestras significativas o muestras intencionales que nada tienen que ver con lo numérico y nada tienen que ver con cálculos, ¿sí? Para poder captar a los participantes dentro de lo cualitativo. Las técnicas e instrumentos ya mencioné que son de naturaleza participativa, pero también hay que entender que un informe de investigación cualitativa no debe de ser o significar copiar y pegar los comentarios de los participantes. Eso está mal desde una tesis hasta un artículo científico. Existen técnicas y software para el análisis y procesamiento de la información. No debemos simplemente de emitir narrativas, no debemos de copiar y pegar lo que literalmente emitieron los participantes. Hay que saber procesar la información. Para poder cumplir con estos propósitos, ¿por qué describir e interpretar?
Estas fueron las profundidades importantes durante los últimos 30 años de la investigación cualitativa, pero con las tendencias epistemológicas emergentes les he hablado de la transformación, obviamente de la mejora, pero también de significar al fenómeno, ¿sí? Entonces, vamos nosotros haciendo más robusto el proceso de investigación para que se entienda que ese idealismo, es de la propia perspectiva del sujeto, que no tiene nada que ver con perder objetividad. De ahí que el carácter participativo ha proporcionado métodos en donde se trabaje intersubjetividad. ¿Qué significa esto? Desde la famosa triangulación que se solicita en procesos cualitativos para reafirmar un hallazgo, triangulación por técnicas, triangulación temática, triangulación por investigadores. En esta última deben ser por lo menos 3 o más sujetos que en esa intersubjetividad establezcan los hallazgos de investigación. Entonces, estas estrategias de investigación cualitativa reafirman lo particularista, reafirman estos escenarios sin intervención o experimentación como en el positivismo para dar sentido, ¿sí? Sin alterar las condiciones de la realidad. Características de la investigación cualitativa son las que ustedes pueden estar observando en pantalla. ¿Por qué concepción múltiple? Pues hay que ampliar efectivamente ese procesamiento de la información recabada de la realidad, y ya nos dimos cuenta que no se hace solo o estrictamente por un solo investigador. Entonces, aquí, más allá de describir e interpretar, mencioné que ya existen más niveles de profundidad en este tipo de procesos. La consabida interrelación o interaccionismo, así también se dice desde autores, donde el investigador no puede estar alejado del fenómeno, debe de ser hasta fenomenológico. Y es así que estas fuentes principales de la investigación cualitativa son los sujetos, ¿sí? No son los objetos, el fenómeno que viven los sujetos. Entre otras características, tenemos lo que ya mencioné de muestreo intencional, que también puede conceptualizarse como muestreo significativo, dado que el perfil de los participantes es el que se cuida para hacerlos informantes clave. Es importante reafirmar la construcción y la generación de teorías a partir de la realidad captada en este tipo de investigación. Decía, la triangulación viene a ser el principal criterio de rigor científico para dar confiabilidad, ¿sí? ¿Cómo se logra? A través de la triangulación. Mucho cuidado, en Latinoamérica están surgiendo algunos colegas que dicen, triangulamos porque metemos una técnica de aquí, de allá, del positivismo, de lo cualitativo. No, hay que respetar los orígenes de la triangulación metodológica que emerge desde lo cualitativo y es propio de lo cualitativo. En este sentido, los criterios de validez, pues sí guardarán preceptos como validez de contenido, validez de constructo, pero desde lo cualitativo. Entonces, los caracteres o características de la investigación cualitativa nos van a ayudar a entender que aquí no trabajamos variables, ¿sí? Porque si vamos a los diccionarios, a los libros de estadística, la variable medible, cuantificable, aquí no. Por eso la acepción es sobre categorías. Dentro de esas categorías que pueden ser de orden temático, de orden social,
de orden metodológico, dependiendo del tipo de investigación cualitativa, en esas categorías van a emerger códigos que van a dar significado al fenómeno, y es muy interesante aprender a desarrollarlos. De ahí que, como ya mencionaba en un repaso, la triangulación de datos de investigadores, de teorías, de metodología y un gran trabajo interdisciplinario para dar rigor científico. Sí, hay muchas personas que simple y llanamente dicen, no, lo cualitativo no es científico, pero es que para poder hacerlo científico hay que hacer un gran trayecto epistemológico. También hay que hacer un gran trayecto de diseminación del conocimiento, que en nuestras universidades aprendamos y enseñemos a hacer una adecuada investigación cualitativa, discernirla totalmente de lo cuantitativo. ¿Por qué discernirla? Porque si alguien sabe hacer muy bien lo cuantitativo, identificará totalmente las características que no llevan a lo que ya mencionaban algunos administradores como antipositivismo. Aquí debe de existir una complementariedad en el conocimiento de la investigación para poder lograr nosotros y todos tener este discernimiento y ver las bondades que ofrece entender y sobre todo implementar este tipo de investigación, haciendo énfasis en el método, que es el camino a seguir en un proceso de investigación. Obviamente lo cualitativo también cumple con lo fáctico, con la trascendencia a los hechos, yéndonos al estudio de fenómenos, las reglas metodológicas, formulaciones en el sentido de cómo estructurar la inserción en el campo para registrar, ¿sí?, los resultados o los datos que se convertirán en resultados de investigación, y lo que ya había mencionado en cuestión de establecer la subjetividad o intersubjetividad. Hay una esencia de los diseños de investigación cualitativos. Hablar de diseño de investigación, como ya mencionaba, debe dejar en claro que son diseños particularistas, a diferencia de los cuantitativos, que son estructurados porque sabemos que deben de quedar perfectamente definidos, ¿sí?, el tipo de muestras, grupos, la interrelación o no relación, el experimento o el cuasi experimento, los sujetos o los objetos, y en este sentido los diseños cualitativos se caracterizan por ser flexibles, sin perder el rigor del que ya hemos hablado. Flexibilidad, ¿por qué? Porque si ya vimos que dependemos de sujetos, de personas, de seres humanos en lo cualitativo, flexible, ¿por qué? Porque ellos no van a estar en un escenario controlado a disposición de nosotros para darnos la información. Es ahí donde el tiempo empieza a ampliarse para poder abordar a estos sujetos de la muestra intencional y significativa. Esta esencia en lo cualitativo, que también le da la característica de flexibilidad, tiene que ver, si se hace un método etnográfico, el investigador debe de convivir con los sujetos. Si se hace un estudio fenomenológico, el investigador debe de vivir con los otros sujetos el fenómeno. Si se hace un estudio de interaccionismo simbólico, pues valga la redundancia, la interacción es fundamental para poder tener en esencia convivencia, vivencia, interacciones, ¿sí?, más que reguladas, permanentes con los sujetos que también están dentro del fenómeno. Algo más particular es el estudio o método etnometodológico, que solo se basa en el diálogo del investigador con los sujetos. Puede dejar de lado los tres anteriores, pero también se puede hacer una etnografía más completa si se integran estos tres posteriores.
Un método muy escuchado, pero poco abordado y no bien abordado es la hermenéutica. Si bien en un translate decimos interpretación, pero no es una interpretación común. Simplemente cuando hacemos trabajo positivista, la interpretación la hacemos con estadística inferencial, no solo con frecuencias. Lo mismo sucede en lo cualitativo. Nosotros debemos hacer el análisis con categorización y codificaciones abiertas, pero la interpretación con codificaciones axiales, con redes semánticas. Es aquí en donde estas características deben de tener un estudio con mayor profundidad para comprender, y está bien utilizada la palabra comprender, qué tipo de hermenéutica se va a utilizar, si una clásica, si una analógica o una hermenéutica actual que devino del círculo de Eranos. Esto en marcaje de la investigación cualitativa. Ya les había adelantado sobre la profundidad de la investigación de este tipo con significar, comprender y transformar. Todo implica un tratamiento de las categorías, todo implica una organización interesante con los sujetos que son nuestros participantes dentro de este estudio. ¿Por qué? Porque vamos por significados, pero también queremos recuperar esa realidad en el entramado de significado y sentido que le da ese valor al fenómeno desde lo que implica para los sujetos que lo viven. Transformar una realidad es posible, ¿sí? Ontológicamente hablando, y es de lo más, ¿cómo decirles?, pertinente en el campo de la administración desde estas premisas investigativas. Ya les había adelantado sobre las hipótesis blandas. Obviamente aquí no hay una lógica formal ni condicionales que tengan comprobación matemática. Las hipótesis blandas se contrastan con la teoría y la realidad. Es así que teniendo todo el registro teórico, todo el registro de la realidad y procesado con las codificaciones que les mencioné, nosotros tenemos que establecer el contraste de un cumplimiento o no cumplimiento de lo que el investigador hipotetizó con la teoría y con la realidad. De ahí es de donde se conforman los hallazgos de la investigación cualitativa. Si recapitulamos diseño de investigación, nosotros podemos entender que se cumple con esa sistematicidad científica, que hay que tener muy claro o muy en claro las etapas de diseño fundamental, diseño teórico y diseño metodológico, el procesamiento de resultados para poder efectivamente tener hallazgos científicos y las famosas conclusiones. La naturaleza también de la investigación cualitativa nos lleva a generar propuestas, no es conocimiento de alcance puro, ¿sí? Solo cuando se infiere a un diseño básico cualitativo, se le infiere y se le suma la teoría fundamentada, es donde se generan resultados o resultados de investigación pura. ¿Qué puedo decir entonces? Que debemos concebir a la investigación cualitativa como investigación aplicada. De ahí que se generen las propuestas para comprender y sobre todo para transformar contextos. En la investigación cualitativa han también existido dificultades, tanto del proceso metodológico por el desconocimiento que se tiene para plantearlo y llevarlo a cabo, pero también para la difusión del conocimiento en origen cualitativo por el tipo de redacción y el manejo del estilo, ¿sí? Algunos investigadores en Latinoamérica han sobrellevado lo narrativo,
Pero no, ya dije, no podemos nada más copiar expresiones de las personas, de los sujetos en la investigación. Tenemos que saber procesar para poder entregar efectivos hallazgos científicos. Y esto también es un campo de la investigación cualitativa importante e interesante de aprender para poder presentar adecuadamente un informe de este tipo. Tengo estas preguntas para la reflexión en el campo de la administración y para quienes puedan estar interesados en aprender y poder implementar investigación cualitativa. ¿Cuántos libros de investigación cualitativa conozco y he puesto en práctica? Quizá estas preguntas para la reflexión no solo sean nada más para interesados, sino para los profesores de investigación, para los asesores de tesis, ¿sí? Porque no puedo decir, voy a hacer investigación cualitativa con cualquier libro de metodología de la investigación en lo general. Tengo que buscar libros propios de este carácter investigativo para ponerlos en práctica. ¿Cuántas investigaciones cualitativas he realizado? Si bien tengo que empezar por lo propio antes de enseñar algo que yo he realizado, no puedo enseñar algo en lo que no tengo experiencia. ¿Puedo realmente enseñar o asesorar una tesis de carácter cualitativo? Pues hay que hacer carrera en esto para poder llevar a cabo esa enseñanza, esa asesoría. En el área de conocimiento a la que pertenezco, en este caso la administración, se reconoce y acepta la investigación cualitativa. Eso es importante. En las epistemes universitarias latinoamericanas, no en todas se acepta la investigación cualitativa. Punto número 1, un gran desconocimiento, un gran desinterés para poder aprender y que los investigadores o profesores de investigación la hayan conocido, aprendido e implementado. Es más fácil rechazar lo que no se conoce. He estado en sínodos, ¿sí?, de exámenes de grado en donde ya el estudiante, el tesista, el postulante dice, explica, esto es aplicado, esto es cualitativo, se realizó de todas las maneras con una sistematicidad perfecta, y el sínodo le pregunta, pero pues es que esto no es generalizable. Pues ya se dijo que es cualitativo, ¿sí? Quedan en peor vista los sínodos que desconocen la naturaleza de todo este tipo de trabajo de investigación. De ahí que hay que ser propositivos con recomendaciones, tener conocimiento y experiencia en este carácter de investigación. Si bien podemos tener pregrado, maestrías, doctorados, el dedicarnos a un trabajo académico, universitario y de investigación tiene un gran compromiso de educación, de preparación continua. No lo podemos evadir. ¿Qué le podemos dar a las futuras, a las presentes generaciones? Seguirnos preparando, ¿sí? Sobre todo para saber lo que hay, lo que existe y hacia dónde podemos avanzar con pasos adelantados. Utilizar a los principales autores cualitativos en el campo de conocimiento que corresponda. Sí los hay en el campo de la administración. Hay que utilizarlos. Hay que dejar de usar libros de metodología general de la investigación. Eso ha causado grandes males en Latinoamérica, ¿sí? Grandes errores. ¿Por qué en las tesis no se alcanza el consabido impacto que todos escribimos en nuestras tesis? ¿En dónde está? Impacto para el área del conocimiento, impacto para el área social, impacto en el contexto profesional. ¿En dónde están esos impactos? ¿Por qué? Porque tenemos metodologías sucintas, sin epistemología, sin diseños estructurados y en el caso cualitativo, sin diseños sistematizados.
Es fundamental jamás hacer creer a un estudiante o tesista que la investigación cualitativa es más fácil que la cuantitativa. Créanme que en diversas universidades de países latinoamericanos llego y no solo los estudiantes dicen, es que no sé estadística, mejor voy a hacer algo cualitativo. No saben que es un compromiso triple o mayor, ¿sí? Una responsabilidad hacerlo cualitativo por todo lo que demanda. Pero no solo los estudiantes, los cuerpos académicos. En este mismo año me encontré con un cuerpo académico en una universidad, que no voy a decir el nombre, en donde desde la dirección de investigación decían, no, solamente vamos a trabajar con estos estudiantes de doctorado, investigación cualitativa. Y como que, ¿por qué solo eso? Si había grandes temas propuestos para registrar en líneas de investigación desde lo cuantitativo. ¿Y saben por qué? Porque todos los profesores, aún con doctorado, no sabían hacer investigación cuantitativa. O sea, ni una ni otra, porque en lo cualitativo no tenían ápice de formación y mucho menos estas premisas básicas. ¿Sí? De ese tipo de situaciones nos encontramos. La invitación en el campo de la administración es a interesarse un poco más sobre esta que no alternativa, también es una necesidad para generar conocimiento en el campo. Hay que asegurarnos también si el estudiante o tesista es la primera vez que se acerca a la investigación cualitativa, si está dispuesto a hacer un trabajo longitudinal, si está dispuesto a procesar una gran cantidad de información, aun cuando existe ya software para poder hacerlo, pero también habría que dedicar tiempo a aprender a utilizarlo. Si docente o asesor se compromete a implementar este proceso sistematizado. Hacer investigación cualitativa no es simplemente establecer 5 preguntas y hacer una entrevista, ¿sí? Hay que dejar de lado la investigación instrumentalista, ¿sí? Muchas personas en pregrado o posgrado dicen, yo ya sé, doctora, ¿cuál va a ser mi investigación? Voy a aplicar una encuesta, voy a aplicar una entrevista. Eso solamente es la aplicación de la técnica. ¿Sí? Si no, jamás vamos a avanzar a un trabajo estrictamente científico y que arroje resultados importantes, relevantes y de impacto en nuestros contextos. ¿Sí? De ahí que nosotros podemos establecer un primer acercamiento con este gran libro en donde cómo hacer investigación cualitativa de Juan Luis Álvarez Gallou, que en paz descanse, es el primer gran acercamiento independientemente del área de conocimiento en la que nos estemos desarrollando. Una gran recomendación para todas las áreas y por supuesto en administración para saber hacia dónde va, ¿sí? Este modus, ¿sí? De generación de conocimiento. Obviamente, y para ser precisos en el campo de la administración, recomiendo estos 3 libros que ustedes observan. Metodología de la investigación para administradores de García Digo. En este sentido, hay un gran peso positivista, pero también un acercamiento hacia la comprensión del conocimiento a través de lo que yo les he comentado en estos minutos. ¿Sí? Más que recomendable metodología de la investigación, pero de Bernal, que nos dice para administración, economía, humanidades y ciencias sociales, porque integra precisamente de estas tendencias cualitativas la etnografía, que se las expliqué con las esencias de los diseños, ¿sí? Con la convivencia, la vivencia, ¿sí? El interaccionismo, pero da un paso mucho más adelante a los libros de este campo de la administración con la investigación-acción participativa. Los conocedores sabrán que esto emerge y cobra mucha fuerza desde Colombia con Fals Borda en la cuestión de lo
de la investigación-acción participativa desde lo sociológico. Sin embargo, es un gran método dentro del campo de la administración. La investigación-acción no solo puede ser participativa, puede ser también en la acción o colaborativa, en donde nos dan algunos énfasis interesantes que más adelante voy a comentar. Otro libro también muy importante para hacer investigación desde conceptos, herramientas y ejercicios prácticos en las ciencias administrativas y contables de autores colombianos. Tengo la fortuna de tener una relación cercana con el doctor David Fuentes Doria, un gran investigador colombiano de esta área, que efectivamente, si bien todo emerge del carácter de control del positivismo en este tipo de ciencias, pero que abre pautas hacia lo cualitativo. ¿Cuál es la línea de investigación o un objeto de estudio que más se ha abordado desde estos términos? El liderazgo, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que no solamente el liderazgo, puede ser otras cuestiones, como desde diapositivas anteriores mencionaba, al mismo proceso, al sujeto, a la organización, se pueden estudiar y generar conocimiento con lo cualitativo, por lo que sugiero trascender la ciencia empírico-analítica. Ustedes deben de saber que en el trabajo de la demarcación de las ciencias, sí, cuando era niña a mí me decían las ciencias naturales y las ciencias sociales, pero han habido trabajos más amplios y enriquecedores. Recomiendo observen la demarcación que hace Tamayo y Tamayo en su libro El proceso de la investigación científica, muy enriquecedor para investigadores noveles, pero para investigadores más avanzados en toda esta historia de la ciencia. El siglo pasado, desde la Escuela de Frankfurt, surgen y emergen las categorías de ciencias empírico-analíticas, ciencias histórico-interpretativas y ciencias críticas, que prevalecen hoy en día. ¿En dónde hemos estado posicionados? Porque así nos han formado tradicionalmente en las ciencias empírico-analíticas. Y las ciencias económico-administrativas son claro ejemplo de ello. Lo empírico-analítico es un alcance muy interesante que dice lo hipotético deductivo de las ciencias duras como la física, química, ¿sí? Alcanza y trasciende, sí, pero en el entendido empírico-analítico que puede ser no experimental. Y de ahí empiezan a evidenciarse trabajos interdisciplinarios, ¿sí? Que podemos ahora entender que si avanzamos hacia lo histórico interpretativo y hacia lo crítico que ofrece la investigación cualitativa, podemos hacer alcances de conocimiento para la sostenibilidad, para la innovación y para la gestión empresarial. Si aplicamos estas corrientes desde esta primera categorización de ciencias, es donde nosotros, aún después de la obra de Taylor de los principios de la administración científica, tomamos en cuenta esa cooperación que en esos años escribía, 1911, ahora entendida como lo que decía la participación, la colaboración desde la investigación-acción de seres humanos, ¿sí? Y acción de grupo. Por eso, la teoría crítica es lo que fundamenta la investigación participativa en la acción o colaborativa. Puede ser de cada uno de estos tres tipos. Y sigue siendo científico si se fundamenta epistemológicamente y también aplicamos validez y confiabilidad desde lo cualitativo. La dialéctica con lo histórico interpretativo y contraste de la teoría y realidad con esas famosas hipótesis blandas, pero esa interdisciplina desde los diseños, como habíamos visto, etnografía, etnometodología, fenomenología. ¿Qué tenemos en una avanzada?
Hoy en día, además de esas ciencias, tenemos las ciencias sistémicas y de la complejidad, las ciencias configuracionales y las ciencias situadas, que para alcanzar a ser paradigmas epistemológicos apenas van en un nivel preteórico, pero no dudo que lleguen a serlo en el desarrollo de paradigma, método y enfoque, como les mencioné hace varios minutos. Porque hay una importancia de la investigación cualitativa en el campo de la administración. Utilizamos las mismas palabras de profundidad que les mencioné: comprensión. Permite comprender la cultura organizacional entre todas sus acepciones. Permite el análisis del liderazgo y de la toma de decisiones. Permite la exploración. Aquí es importante y es momento de mencionar también la inteligencia artificial. Hay quienes de repente dicen que cuando hacen un trabajo documental, totalmente documental, están haciendo investigación cualitativa. Cuidado, en las categorías de la tipología de la investigación tenemos la naturaleza empírica y la naturaleza documental, es correcto. Pero no hay que confundir, ahora que tenemos tanta tecnología, un scoping review, ¿sí?, con haber hecho una investigación completa. Un scoping review pues solamente nos da el alcance, ¿sí?, o las bases o el trabajo exploratorio, ¿sí? Y la inteligencia artificial, la que sea, por potente que sea y recomendada para la investigación, solamente va a hacer eso, un alcance. No hay que confundir con todo el trayecto sistematizado que implica una investigación exploratoria, ¿ok? Entonces, podemos observar mejora, ¿sí?, de experiencias entre clientes y empleados, o podemos observar desarrollo de nuevas teorías y conceptos. Lo que ustedes observan en pantalla va en congruencia con lo que les he compartido en los minutos anteriores. En este sentido, ¿cómo se hace? A través de las experiencias de los sujetos, en un marco metódico, ¿sí?, de los énfasis de la investigación cualitativa. No son simplemente y llanamente llegar y hacer y llevar una entrevista o pasarla por hipermétodos. Ustedes deben de saber que los hipermétodos son los métodos de investigación en donde media la tecnología. Hay etnografía digital, por decirlo así, si es que no lo han escuchado. Hipermétodos con técnicas que involucran medios tecnológicos como la fotovoz. Existen entonces estos elementos de los que en avanzada también tenemos que ir aprendiendo, que son mediados con tecnología, pero sin perder la esencia de la relación sujeto-objeto en lo cualitativo. Es fundamental también decir que si nosotros tenemos estos alcances y necesidades en el campo de la administración, pues que ustedes se motiven a aprender más de todo este carácter de investigación. Carácter es una acepción que usó un gran autor de investigación que se llamó Restituto Sierra Bravo. ¿Sí? No son palabras nada más utilizadas coloquialmente, son propias del campo de la investigación. Entonces, como les había mencionado, la mayor parte de investigación cualitativa se ha posicionado o enfocado en cuestión de liderazgo. ¿Por qué? Por el rol, por la persona, y está muy bien, pero ya hemos observado que podemos hacer cualitativo en otros elementos y aspectos del campo de la administración. Entonces, en este liderazgo podemos comprender más allá del entendimiento, podemos comprender más allá de las dinámicas, podemos comprender incluso más allá de un estricto método histórico, que también es muy importante y válido en la investigación, pero que de la mano en un diseño cualitativo puede resultar ser más robusto. Aquí aparece una
parte de la bibliografía utilizada. ¿Por qué una parte? Porque efectivamente me encuentro en desarrollos más avanzados y usos de otros textos, más los que vieron en pantalla, recomendables para el campo. En este sentido, pudiéramos tener todo un curso o cursos o programas de formación en cuestión de investigación cualitativa. Dolores Vélez ha implementado cualitativo en el campo de la administración. Sí, por eso acepté compartir con ustedes. No es solamente hablar y tomar un libro y decir soy investigador, tengo 3 doctorados. No, hay que prepararse para lo que se desarrolla y de lo que se ofrece discurso. Mucho hay que aprender, ¿sí? Yo recomendaría, número 1, si me digo investigador o profesor de investigación o asesor, consolidarme en todo el trabajo positivista, no dejar tesis y tesis de pregrado o incluso de posgrado en donde no pasan de frecuencias, en donde no se atreven a utilizar estadística inferencial ni pruebas potentes de comprobación de hipótesis porque se desconoce la estadística y tampoco se tuvo un diseño estructurado. Hay que fortalecer esa formación para luego pasar, ¿sí? También aprender lo cualitativo. La actualidad lo demanda y va mucho más adelante con con todos estos términos de las ciencias de la complejidad que se están trabajando desde la epistemología y que de manera interesante desde México conozco muy de cerca a una investigadora que para el campo de la ciencia empresarial, como ella lo llama, está proponiendo un método que llama fractal. Sí, ya en la anterior ponencia se decía, es que cómo podemos integrar más factores en una investigación. Efectivamente, sí, sea por modelados matemáticos, pero también por modelados sistematizados en el sentido del orden, ¿sí? Y de lo que nosotros podemos establecer como diseño cualitativo, se insertan más elementos que no solo de objeto, sino de sujetos en una investigación. Y conste que no estoy diciendo investigación mixta, porque esa es una tergiversación terrible de estar mezclando técnicas y de llamar métodos a técnicas, o sea, graves errores se cometen. Realmente hablar de lo cualitativo, como decía, lleva mucho tiempo, lleva programas de formación completos. Lo que yo pretendo es que ustedes queden con inquietudes de saber más, de formarse más para ofrecer a las futuras generaciones y que adelanten que la validez en lo cualitativo se sostiene indispensablemente de la fundamentación epistemológica. No se trata de un discurso retórico de la historia, del científico, del autor, del sociólogo, del círculo científico que lo postuló. Se trata de comprender la propuesta para hacer estos diseños particularistas. Obviamente no son generalizables, pero ¿cuántas investigaciones de carácter cuantitativo por no aplicar pruebas potentes de comprobación ni siquiera se hacen generalizables, ¿no? Entonces, no. Pueden seguir existiendo detractores de la investigación cualitativa, pero hoy por hoy, ¿sí? Hay que saber revisar, leer, prepararse un poco más para poder incluso refutarla, ¿sí? ¿Ha dado resultados? Sí, sí ha dado resultados. Se ha cumplido. He formado personas que han publicado libros derivados de teoría, derivados de investigación cualitativa, organizaciones en donde se conoce más sobre los aspectos organizacionales, valga la redundancia, pero me refiero a la cultura, al desarrollo organizacional. Y obviamente cuestiones de transformación propiamente en universidades privadas, entendidas como empresas educativas, en donde todo su plan de desarrollo también ha podido ser y crecer a través de investigación-acción.
Bueno, no me extiendo más. Vamos a dar paso a algunas preguntas o interacciones que quieran realizar. Les agradezco la escucha el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Precisamente nuestro auditorio nos ha dado alcance para poder solicitarle estas preguntas que sabemos que están ávidos de poder saber de usted y aclarar. ¿Qué técnica de investigación cualitativa es la más recomendada para la investigación de mercados? Ok, sobre todo investigación de mercados, la consabida entrevista, ¿sí? Pero hay que entender y discernir los tipos de entrevista, porque de repente dicen, voy a hacer una entrevista y terminan haciendo una entrevista psicológica, ¿no? O una entrevista a profundidad. Hay que discernir y sobre todo en mercados, dependiendo de la muestra que se vaya a trabajar, tener preguntas abiertas, porque obviamente aquí no va a haber medición, preguntas abiertas, no tantas para no cansar al sujeto, pero sobre todo sistematizadas. ¿De dónde van a emerger? De un correcto planteamiento del objeto de estudio, de un correcto supuesto planteado o hipótesis blanda y de un correcto objetivo. Si yo hago un entramado de estos tres elementos de investigación, voy a hacer cuando mucho 5 preguntas totalmente enfocadas a lo que necesitamos saber. ¿Sí? Ya cuando tenga esto para finalidades de estudio de mercado, lo más interesante es que podamos primero transcribir esos textos, organizarlos en la categoría más importante que nos interese, sea del consumo de un producto específico, esa sea nuestra principal categoría, y el mismo software del Atlas T nos va a dar los elementos de caracterización fundamentales. Eso puede ser incluso hasta más rápido a través de una técnica de entrevista. No dejo de lado la importancia de los grupos focales, pero todo dependerá de los recursos, tiempos y movimientos para poder reunir a las personas y llevar a cabo un grupo focal. Se dice desde la investigación cualitativa que los grupos focales son potenciales cuando queremos tomar acción y transformar, incluso en este caso sería la preferencia hacia un producto también. Pero bueno, serían las dos principales dando respuesta a esta pregunta. Bien, doctora, tenemos también aquí otra inquietud. ¿Cuál sería el aporte que genera la investigación cualitativa en el estudiante de administración? Bien, la investigación no es una asignatura complementaria en todos los programas, ni los de administración, ni los del resto de carreras profesionales. La investigación es un eje transversal de la formación. Por eso en pregrado se habla de investigación formativa. ¿Por qué? Porque desde la esencia histórica misma de Descartes proporciona fortaleza al razonamiento, ¿sí? Hay estudiantes de pregrado, y lo tengo comprobado por mi función docente de 30 años en universidades, en el pregrado, obvio tengo tantos otros en posgrados y más, pero me centro en el pregrado. Esa investigación formativa fortalece el razonamiento. ¿Y para qué queremos que el alumno razone? Hoy en día está más que disperso el término del pensamiento crítico, y digo disperso porque ni se sabe exactamente qué es y menos cómo lograr motivarlo, desarrollarlo, trascenderlo con los estudiantes. Este razonamiento en este campo nos va a ayudar a que en puesta en práctica del profesional va a tener mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando estructuramos una investigación con los aspectos fundamentales, teóricos y metodológicos que ya dije son esenciales en la investigación cualitativa, sabemos y ponemos en práctica el pensamiento, y no solo un hemisferio, los 2 hemisferios cerebrales, está comprobado por la neurociencia. ¿Por qué lo cualitativo? Porque lo mencioné.
si bien en naturaleza vamos al control de las organizaciones, y decir control es de base numérica, obviamente hay que fomentar en los estudiantes el trabajo desde el positivismo, que correctamente, como yo digo, es de la ciencia empírico-analítica. Sí, pero también hay que sumarle conocimiento desde la generación en lo cualitativo. ¿Por qué? Porque entonces se robustece el razonamiento de lo deductivo, de lo inductivo, para la mejor toma de decisiones, sea cual sea la labor que él vaya a desarrollar en su ejercicio profesional. La investigación, ¿sí? Repito, no es complemento ni es una asignatura forzada en los programas de pregrado. Es fundamental para el desenvolvimiento, incluso para un perfil de egreso más robusto de todo profesional. ¿Qué elementos le daría de lo cualitativo estrictamente a nuestros egresados de administración? Ya dije, capacidad de interacción, capacidad de analizar y de interpretar correctamente un fenómeno empresarial, capacidad para mejorar y transformar, capacidad para poder emerger un precepto que, si bien dirán, bueno, es que no va a alcanzar a ser una teoría, pero va a ser una perspectiva, una postura de desempeño profesional, capacidad incluso de habilitar la escritura y la oralidad. Esos son beneficios comprobados por mi persona en epistemes universitarios que se le notan al estudiante, ¿sí? Hasta la oralidad, pero sobre todo el trabajo, ¿sí? Y desarrollo de las habilidades cognitivas superiores. Análisis, síntesis, reflexión, propuesta y transformación. ¿Sí? Pero hasta que no se vive la investigación cualitativa, hasta que no se desarrolla, podrán ustedes creer lo que les estoy diciendo. Entonces, sugiero siempre considerar líneas de investigación que consideren efectivamente lo cuantitativo, pero también lo cualitativo, pero no mezclas extrañas, porque si no llegan a resultados insulsos. Bien, una tercera pregunta, doctora. Usted ha insistido en que los métodos de investigación, en este caso de los trabajos a desarrollarse, sobre todo en alumnos de pregrado, no deben ser mezclados, sobre todo utilizando la investigación mixta, como usted decía, que se defina o cuantitativo o cualitativo. ¿Por qué incidir en ello? Porque, repito, si se hace un estudio más amplio y profundo desde la epistemología, cualquier persona, sea de pregrado, no simplemente hasta que esté el doctorado, se da cuenta de que la naturaleza de la investigación científica debe de llevar esos criterios de rigor. Y bastantes libros de metodología de la investigación en lo general dicen, es que esto es mixto porque apliqué una entrevista y apliqué una encuesta con escala de medición. Perdón, lo dije, es investigación instrumental, pero no tiene ni pies ni cabeza con los elementos que mencioné el día de hoy en esta ponencia. ¿Dónde está la fundamentación epistemológica? ¿Dónde está, sí, el diseño de investigación adecuado? ¿Dónde están las técnicas de procesamiento adecuadas y consolidadas para un mayor nivel y efectivo de hallazgos de investigación, que esos sí guardarán una trascendencia y un impacto, ¿sí? ¿Cuántos artículos científicos no hemos revisado que dicen se realizó una investigación mixta porque se aplicó esta técnica y esta otra técnica? Perdón, pero de revistas de 2 o 3 indexaciones no pasan, no están en alto impacto de la publicación a nivel mundial, ¿sí? También es bueno saber eso.
No podemos en Latinoamérica seguir reciclando y reciclando errores por comodidad o por solo cumplir un requisito. Alguien dirá, sí, de los presentes ha estudiado un poco más. Desde Venezuela tenemos grupos o personas que insisten, es que la investigación mixta se fundamenta en el paradigma pragmático. Perdón, pero en la historia de la humanidad, de la filosofía y de la ciencia, el pragmatismo es una teoría del conocimiento, no es un paradigma de investigación. Y esta es una idea muy sucinta y muy somera que toman de ese pragmatismo norteamericano. Imagínense qué contradicción en los años en que escriben esto en Venezuela, ¿no? Tan solo por cuestiones políticas. Entonces, no, es muy fácil decir, a ver, Dolores dice esto y esto porque se le ocurrió en la mañana, pero no está fundamentado. ¿Sí? Existe, sí, y son personas que han hecho mucho daño en seguir manteniendo sus epistemes universitarios en eso, en un bajo nivel. Pueden revisar lo que les estoy diciendo. La investigación cualitativa, si bien no tiene mayor aceptación en áreas del conocimiento, no tiene mayor aceptación en universidades, pero no porque de veras sepan, sino hasta por desconocimiento. Ya en la publicación científica mundial, desafortunadamente no ha alcanzado esa presencia, porque solamente en este continente, en Canadá, existe una revista científica de mayor impacto que se dedica a publicar procesos cualitativos. ¿Por qué en el resto de Latinoamérica no? Si bien se han hecho esfuerzos, pero llegan preparaciones en donde desde el léxico cualitativo no se ve utilizado, mucho menos un diseño propio, mucho menos una epistemología que la sustente, mucho menos los criterios de validez y confiabilidad. Entonces, hay un camino muy largo por recorrer, pero ¿qué ha sido lo más cómodo? Ay, a ver, pongo una investigación mixta, sí, y de la tipología, ¿qué es? ¿Qué profundidad? ¿Qué alcance? ¿Qué alcance temporal? ¿Qué cobertura? ¿Qué amplitud? O sea, ni siquiera encaja una investigación de esas que llaman mixtas a una adecuada tipología de la investigación para sustentar un diseño, ¿sí? Entonces, todo esto precisamente se deja de lado. Y perdón si no están de acuerdo algunos de los presentes, pero es una franca comodidad que causa el rezago de la investigación en Latinoamérica, ¿sí? Comprobado. Yo no trabajo nada más para una o dos universidades. En más de 20 años he estado en varios epistemes donde me invitan a dar clases, a participar, a hacer investigación. También he publicado libros de investigación. No es solamente lo que yo creo, ¿sí? Sino lo que se va construyendo en esta generación de conocimiento. Y por eso lo defiendo y lo refuto. He estado en Colombia, he estado en mismo Perú, con esos autores de bestsellers de libros de metodología de la investigación, ¿sí? Y no, o sea, hasta su oralidad al presentar lo mismo de hace 20 años, ¿sí? Deja mucho que desear, aunque se sigan considerando estrellas, nada más porque se vendieron miles y miles de ejemplares, pero como un libro de texto, que se puede usar, sí, pero para estudiantes, no sé, en la adolescencia, más no en el nivel universitario. De ahí mis recomendaciones cuando hice el análisis y las preguntas de reflexión sobre los libros utilizados, entendiendo libros como autores y personas con experiencia en esto. Ya les decía, Colombia tiene una avanzada muy importante en investigación cualitativa y en ciencias configuracionales, ¿sí? Como para poder trascender incluso al campo de las ciencias económico-administrativas. Pero desafortunadamente, ¿qué pasa? Las epistemes universitarias se van a la comodidad o para decir se está haciendo tal o cual cosa, pero se cumple como requisito. O sea, no hay esa producción o compromiso social desde la investigación para que se den
elementos que ahora se evidencian a través de las publicaciones científicas, pero no solo ese debe de ser el único medio, sino la solidez en el conocimiento de la investigación. Es lo que les puedo comentar. Bien, doctora, vamos a dar pase a una escucha en nuestra sala, en nuestra audiencia, que Hola, le da hola. directamente Hola, la hola. pregunta. Ya, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, doctora. A ver, una preguntita, a ver. Con su experiencia en investigación cualitativa, ¿cuál es el error más común que cometen los estudiantes y cómo nos aconsejaría, ¿no?, para tratar de evitarlo, ¿no?, o enmendarlo? Bien, lo puse en una de las diapositivas, pero el error en primer lugar es del profesor, hacer creer a un estudiante y sostener que la investigación cualitativa es más fácil que la cuantitativa, porque no lleva números, ¿sí? Eso sucede en otras disciplinas, ¿sí? Ese es el primer y gran error, porque la investigación cualitativa demanda mucho más tiempo, mucho más lectura, mucho más interacción con personas, de ahí de sus bondades, el desenvolvimiento del investigador, ¿sí? Porque de formación inicial yo soy ingeniero químico industrial, entonces evidentemente desde el pregrado hice investigación de carácter cuantitativo, también en el posgrado. Y como buen ingeniero puedo decir que el tratamiento matemático es mucho más fácil, sobre todo ahora con tanto software de estadística, para poder ofrecer resultados de investigación. Pero lo cualitativo no, requiere de un compromiso, repito, de estructuración, de lectura, de trabajo longitudinal en campo, de resistencia a la gran cantidad de información que se recupera y luego cómo procesarla. Hay que ser muy organizados, pero las satisfacciones son enormes y lo he vivido con estudiantes de pregrado y de posgrado, porque como dije, han logrado trascender con esos resultados de investigación en sus contextos por el particularismo de lo cualitativo y hacer aportes significativos en mejoras y transformaciones. Entonces, me extendí. La pregunta precisa el error. Es uno de los principales errores, hacer creer que es fácil. No, no es fácil. Hay que aprender todos y cada uno de los puntos, todos y cada uno de las etapas para hacer un gran informe de investigación cualitativa. Si bien estos informes que pueden quedar en tipo tesis, también he logrado que se transformen algunos, no todos, a artículos científicos que han quedado publicados. Y es por eso que les digo que hay que seguir trabajando y luchando para posicionar lo cualitativo, en la publicación científica latinoamericana. Hay que mejorar la redacción, el estilo, pero sobre todo el proceso robusto para ofrecer resultados importantes, interesantes para las comunidades académicas y científicas. No todos los editores científicos están abiertos a publicar trabajos cualitativos. ¿Por qué? Por todas las deficiencias que ya he comentado, ¿sí? Porque no nos atrevemos a estudiar, no queremos dedicarle más tiempo a aprender este carácter de investigación. Entonces, el error de los estudiantes puede ser ese, como dije, evadir el tratamiento estadístico, pero también el otro error, pensar que lo van a hacer muy rápido. El otro error, basarse en un libro cualquiera de metodología. Hay que empezar primero por Álvarez Galló y de ahí derivar para para la disciplina que nos ocupe, ¿sí? Es sugerencia por experiencia, por vivencia. Yo no manejo verdades absolutas, no manejo aforismos, ¿sí? Para aprender investigación hay que vivir la investigación y eso nos hace falta a muchos profesores de esto en Latinoamérica, ¿sí? No hay que ser tajantes ni determinantes, el conocimiento es infinito, el conocimiento es inacabado y la investigación cualitativa abre la puerta, ¿sí?,
desde las ciencias histórico-interpretativas, las ciencias críticas, a lo que ahora son las ciencias configuracionales. Ciertamente muchos colegas e investigadores dedicados por registro o por estatus de tiempo completo la siguen rechazando, pero es porque simplemente no la quieren estudiar. Y eso ha detenido y eso ha rezagado mayor impulso de conocimiento, de conocimiento más abundante, completo y complejo de lo que vivimos en Latinoamérica, no solo en administración, sino en todas las disciplinas, ¿sí? Y es entonces donde esas preguntas para la reflexión que hice en un espacio de la conferencia tratan de evitar los errores, no uno, sino los errores que a usted le interesaba saber y en este planteamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le pasamos con una segunda pregunta del estudiante Lady. Sí. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, si yo me quiero dedicar a la investigación, ¿cuál es la ruta, la vía para poder involucrarme en la investigación bajo su experiencia? Muchas gracias. Gracias. Lo mencioné. Las universidades sería importante que nos formen en experiencias desde los primeros seminarios o primeros cursos con lo que es la naturaleza y tradición, diríamos, desde lo positivista, desde lo cuantitativo. Tener esa experiencia para después y seguramente tener la inquietud de aprender lo cualitativo, ¿sí? Entonces, lo he dicho en muchos escenarios internacionales. Todo en la universidad, todo proceso universitario y sobre todo el que tiene que ver con el aprendizaje y con el conocimiento es gradual. O sea, no se da de facto. Hay que ir creciendo, tener esa dedicación, tener ese compromiso de decir, bueno, primero voy por este nivel o por esta etapa, continúo con la otra etapa y así en lo sucesivo, procesos graduales. Un investigador no se consolida hasta llegar al doctorado. Siempre lo he dicho, los jóvenes de pregrado nos enseñan bastante, tienen grandes ideas, pero muchas veces hasta los mismos profesores coartan las ideas y coartan los grandes proyectos de investigación, porque dicen, es que eso está muy estudiado. Perdón, en investigación existe lo conmensurable, un aporte más actual, ¿sí? No solo lo inconmensurable. O no investigues eso, eso no está bien. Pero ¿por qué no está bien? El papel del investigador consolidado, del profesor, es darle forma y llevar y acompañar la propuesta. De hecho, una de mis teorizaciones recientes ya no es tanto cuando escribía la asesoría de la investigación, la dirección de investigación. Ahora mi término es el acompañamiento, un proceso más humano y más cercano entre el investigador más experimentado con el investigador novel. Entonces, ¿qué necesitamos con la pregunta que se hizo? Número 1, un acompañamiento para la trayectoria. Número 2, ¿sí? Entender que es un proceso gradual. No voy a aprender todo al mismo tiempo, sino ir haciendo carrera, ir haciendo etapas en investigación. ¿Por qué? Porque desafortunadamente y por todos estos rezagos y errores, llegan los estudiantes al doctorado, ¿no? En los que trabajo comúnmente de educación o de administración, ¿sí? Y llegan al doctorado y apenas si van a hacer una investigación y apenas si van a publicar un artículo científico. ¿Y por qué digo apenas de esa manera? Porque habría que reforzar y motivar a que se haga desde el pregrado, ¿sí? Los jóvenes tienen toda la capacidad, pero hay que acompañarlos, ¿sí? En esa evolución gradual. Ya cuando los más jóvenes
quienes deseen llegar a un doctorado, pues tendrán ya más trayectoria y consolidación, ya sabrán de qué más se les está hablando. Es por eso que los doctorados en Latinoamérica están pasando por una crisis. ¿Por qué? Porque llegan, reciclan, hacen investigaciones sucintas, cómodas, y obtienen un doctorado, cuando el nivel y profundidad debe de ser ya mucho mayor. ¿Sí? Y un compromiso mucho mayor en la calidad de lo que se va a investigar, en la calidad de lo que se va a publicar. ¿Ok? Entonces, son los dos elementos que recomiendo tener en mente para llevar un proceso formativo en investigación. Hay que romper con estigmas. En uno de mis libros escribo visión tradicional y visión emergente. La visión tradicional es de que en el pregrado los estudiantes solo sirven como asistentes de investigación. Se la pasan escribiendo, se la pasan investigando, se la pasan para entregárselo al investigador experimentado. No, hay que romper eso. ¿Sí? Hay que romper otro estigma de decir que la investigación es difícil. La investigación se vive, se disfruta, ¿sí? Para tener ese gran logro de una titulación, pero tener ese gran logro de desarrollo de habilidades cognitivas que me van a ayudar a ser incluso un gran profesional, sea de la administración, del derecho, de la educación, de la psicología, de lo que sea, ¿sí? Aunque obviamente no todos los jóvenes dicen quiero ser investigador. Cuando todos somos jóvenes decimos quiero ejercer mi profesión, pero ciertamente la investigación me va a hacer un mejor profesional. Por eso es que las tesis son importantes, son un gran elemento formativo de cierre. Desafortunadamente puedo y debo decirles que en México hay universidades que se etiquetan como de calidad, pero el mismo sistema lo ha permitido, y que la titulación sea sin tesis. No hay elementos para eso. Es solo el marketing que trabaja en ese tipo de universidades, ¿sí? Y titulan a miles de personas. ¿Qué da como resultado? Que no tienen las competencias en cuanto a conocimiento y desempeño necesarias, ¿sí? ¿Será que yo me desenvuelvo en este campo? Pueden pensar que soy muy apasionada así de lo que hago. Federico Hegel decía, nada grande se ha hecho sin una gran pasión, ¿sí? El padre de la dialéctica. Y en este sentido es lo que yo he vivido y transmito de la investigación. Invitarles, espero motivarles a que la investigación no es difícil, es interesante, es apasionante y nos sirve para una formación y desarrollo humano excepcional, una formación y desarrollo profesional excepcional. No por nada tengo la gran fortuna de ser invitada a varios epistemes universitarios en Latinoamérica. Es una fortuna, ¿sí? Pero detrás hay dedicación. Es lo que le puedo decir. Ok, muchas gracias. A continuación tenemos, por supuesto, una pregunta del estudiante de noveno ciclo, Hilary. Adelante, por favor, Hilary. Muy buenas tardes, doctora. Bueno, mi pregunta buenas tardes. ¿Cuál es el papel de la reflexividad del investigador en la interpretación de los hallazgos y cómo en sí se podría controlar los posibles sesgos? Exactamente, esa es una gran palabra actual en la investigación cualitativa, reflexividad. Desde la filosofía, en el trabajo científico, eso es lo que se llamaba pluribosismo, o se llama pluribosismo. Ya cuando los investigadores, y sobre todo en lo cualitativo, se reúnen para hacer transformaciones desde investigación a acción, por ejemplo, ese pluribosismo, ¿sí?, que otros grupos de investigadores llegan a llamar interdisciplinariedad, y los colombianos dicen no, transdisciplinariedad, y luego otros colombianos dicen postdisciplinariedad, es que en ese consenso de resultados de investigación se alcance la reflexividad.
¿Qué es? Que en ese consenso y en ese grupo de personas enfocados a ese objeto de estudio, emitan un gran hallazgo de investigación. Eso es alcanzar la reflexividad a través de procesos cualitativos. ¿Sí? Reflexividad no es solamente una derivación, que todos pudiéramos pensar, la reflexión. Ya dije que la reflexión es una habilidad cognitiva superior, ¿sí? Y propia de un nivel universitario. Reflexionamos, ¿por qué? Porque buscamos el sentido de un fenómeno, de las cosas. Pero alcanzar reflexividad debe de quedar claro: 1, investigación cualitativa; 2, en colectivo; 3, aportes de investigación para que en consenso se llegue a emitir un hallazgo importante e interesante. ¿De dónde viene el término de reflexividad para la investigación cualitativa? Ciertamente de un investigador cualitativo del campo de la psicología, ¿sí? Quiere decir que la reflexividad permite emitir un hallazgo de investigación cualitativa que viene desde un consenso, desde un plurivocismo que rebasa la intersubjetividad de la que les hablaba y que puede entonces detonar el impacto en un campo de conocimiento que puede establecerse y derivar en un libro, porque es la acepción teórica de ese hallazgo fundamental, y que efectivamente y también debiera estar en la escala superior de las habilidades cognitivas superiores. No estamos solos, trabajamos en grupo, consensos interteóricos. Los científicos deben agruparse, o los estudiantes o los profesores deben agruparse, los investigadores deben agruparse para alcanzar reflexividad, ¿sí? Es por eso que en estos últimos tiempos, muchas veces los hallazgos de investigación se están publicando a manera de capítulos de libro de investigación, para decir: no estamos solos, de este objeto de estudio se hacen los aportes, ¿sí? Fomentando las coautorías. Observan la razón de ser de lo que hoy en día existe, porque se pretende llegar a lo que unos llaman complejidad, a lo que otros llaman plurivocismo, a lo que otros llaman reflexividad, que es propio de lo cualitativo, y se pretende hacer eso, una reivindicación del sentido de lo humano, ¿sí? No en una individualidad multidimensional, sino en el colectivo multidimensional, ¿sí? Esto se busca en la investigación. ¿Se dan cuenta cómo mi discurso no es nada más saber página 35 del libro de metodología? Ahí aprendes cómo haces una escala de respuesta y ya. No, la investigación, ¿sí? En toda la trayectoria, ¿sí? Y pueden revisar desde la época de los griegos en entretejer las propuestas desde la física teórica, desde la sociología, dan cuenta de lo que son las bases y siguen siendo las bases para hacer investigación actual, ¿sí? ¿Cuál ha sido un error? Que se ha dicho y se sigue formando hiperespecialistas. Y está bien. Los hiperespecialistas seguirán siendo necesarios para seguir, que sigamos creciendo como humanidad. Pero tenemos décadas en donde la humanidad requiere de polímatas, no saberes eclécticos, ¿sí? Sino de polímatas. Investiguen qué es un polímata y cuál ha sido considerado uno de los principales polímatas en la historia. Es así que un estudiante, un profesor, un profesional, un investigador del campo de la administración también es un gran polímata, solo que le dedique más espacio a aprender investigación
de una manera, de otra manera, y en el avance y su gran logro, que emita resultados publicables y que sirvan para su contexto. Es cuanto.